En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Eterno, humildemente pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que a través de Rafael tú nos hagas llegar el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre divino de tu Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Sea tu nombre. nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este domingo ya es el 17 domingo del tiempo ordinario y el Evangelio es de Mateo, capítulo 13, 44 al 52. Mateo 13, 44 al 52. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eh, estos domingos, el pasado y el Señor está hablando en parábolas acerca del reino. O sea, el domingo anterior estaba hablando de cómo el reino, la palabra de Dios, tiene un poder en sí misma. Lo que hay que dejarla que se desarrolle. Ponía el ejemplo de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñitas que es como la cabecita de un alfiler. Sin embargo, cuando se siembra y tiene buena regadío, se convierte en un arbusto como de 2 a 3 pies, de 2 a 3 metros, perdón. Pero se hace muy frondoso, o sea, es un árbol bonito. Y dice que los pájaros vienen a posarse en ella. O sea que en esa pequeña semilla, precisamente, se hay un potencial que si cuando cae en tu corazón, tú lo alimentas, se desarrolla en un árbol. Se hace grande, se hace frondoso, se hace visible. No importa que sea un solo versículo. Hay el caso de San Francisco Javier. San Francisco Javier era profesor en la Sorbona, en la Universidad de la Sorbona en París.
Y tenía mucho éxito, éxito personal con las mujeres y éxito intelectual. Pero como era español, era navarro, y San Ignacio de Loyola estaba ahí también en esa universidad, un día San Ignacio le pregunta, le dice esto a Francisco. San Ignacio era vasco y este navarro. Y le dice San Ignacio, Francisco, ¿de qué te vale ganar el mundo si al final pierdes el alma? Esa pequeña semilla, ese pequeño versículo bastó para que él renunciara a ser profesor de la universidad y vendiera todo lo que tenía. Se hizo sacerdote, fue de los primeros que fundó la Compañía de Jesús junto con Ignacio de Loyola. Y se hizo misionero y se fue a la India y ahí bautizaba hasta 5.000 personas en un día. Fue hasta Japón. Y en Nagasaki fue donde por primera ciudad en Japón tuvieron cristianos allí presentes. Sin embargo, cuando a él quiere ir a China, contrata un barquero que lo dejó en una isla, lo engañó y se quedó frente a China, pero no pudo entrar. Y ahí en aquella isla murió. Sin embargo, los indios lo enterraron en Goa, la isla de Goa. Cuando lo sacaron, estaba incorrupto su cadáver, su cuerpo. Entonces lo vistieron y lo pusieron en una urna de cristal en Goa. Los jesuitas quisieron llevárselo para España, pero los indios dijeron, de eso nada, se queda aquí. Y efectivamente, ellos hacen procesiones esa urna, pero entonces los jesuitas hicieron una cosa, le cortaron el brazo derecho. Como está vestido, pues no se sabía, no se veía. O sea, le cortaron el brazo derecho, lo metieron en una urna de cristal y lo llevaron para Roma. Por eso en la iglesia del Gesù, que es una iglesia grandísima que tiene los jesuitas de Roma, la más grande que tiene, en el altar de Francisco Javier está en la urna el brazo de él, está en una urna de cristal. Y yo creo que ellos no se han dado cuenta de que les falta el brazo. Y hacen la procesión esa el 3 de diciembre, la fiesta de San Francisco Javier. O sea, como esa pequeña semilla de mostaza, ese pequeño versículo bastó para que aquel hombre se transformara. Y pone el otro ejemplo que pone también es el de la levadura. O sea, como cuando se va a hacer el pan, se mezcla harina con agua y entonces se le echa un poquitín, nada más, de levadura. Se le pone un paño húmedo encima y se deja toda la noche ahí. Por la mañana, esa masa de harina ha crecido con esa pequeñita cantidad de levadura que la ha transformado. O sea que la palabra de Dios también transforma a la persona. Si la cultiva, si la tiene dentro de sí. Y después lo mete en el horno y se hace el pan. Y ahora aquí va a hablar de cómo pasa cuando uno se encuentra con el reino. Y entonces el primer caso es el hombre se encuentra por casualidad el tesoro en aquel campo. Lo tapa, va, vende todo lo que tiene y compra el campo para poseer el tesoro. Claro, en la parábola el tesoro es Cristo Jesús. O sea, Cristo es como un tesoro escondido. O sea, un tesoro que estaba escondido. O sea, su divinidad estaba cubierta por la humanidad de él. Y vivía en Nazaret, 30 años vivió en Nazaret, como uno más, como un carpintero que ayudaba a su padre. Después se fue manifestando. Pero entonces, cuando él sale al exterior, hubo personas que lo descubrieron, que encontraron en él el tesoro escondido.
Este es el Cristo que ha venido a salvarnos. Y pone el ejemplo después de la perla preciosa. O sea, este no es por casualidad, sino que él manejaba las perlas y ve una perla excelente y decide apartarla, va y vende lo que tiene y compra la perla. Quiere decir, acepta a la perla, acepta el reino de Dios. Y entonces, lógicamente, se engrandece. Porque no es solamente creer en Cristo, sino es manifestar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo importante, porque la palabra de Dios cuando se acepta tiene poder. Y si tú le das poder, la dejas que se desarrolle, se hace el árbol de mostaza, se hace crecer y entonces tú encuentras en él lo precioso de lo que es el reino de Dios. Lo precioso de lo que es la perla, esa perla escondida, ese tesoro que estaba escondido, pero lo has descubierto y entonces tú te enriqueces con él. Y después presenta el caso de la pesca al arrastre. O sea, la pesca al arrastre es que se pone una red y van dos barcas, una a cada extremo, caminando hacia adelante, navegando hacia adelante, de manera que van cogiendo los peces que están en el medio. Y dice que al final se sacan los peces buenos de los peces malos. Los peces buenos van al cubo y los peces malos se tiran. Es una cosa interesante. O sea, nosotros no podemos hacer un juicio sobre las demás personas. El juicio solamente lo puede hacer Dios, porque Dios es lo que sabe el interior que hay en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él es el que puede decir si es bueno o es malo. Si tú aceptas el camino que Dios te ofrece, que son sus mandamientos, Él te va a dar la fuerza necesaria y entonces tú vas a encontrar en ese seguimiento del camino, tú vas a encontrar el tesoro escondido, tú vas a encontrar todo lo bueno que existe en la naturaleza, en ti mismo y cómo tú vas creciendo y vas transformándote. Como la levadura hace a la masa, asimismo el tesoro que tú has descubierto, que ha entrado en ti, al cual tú has prescindido de muchas cosas que tú antes las veías como una cosa importante, para ahora son cosas menores. Lo más importante es Jesucristo, que es el tesoro escondido, es la perla preciosa. Entonces con eso tú vas a un crecimiento interior que hace que te desarrolles a la continuación. Por eso él dice al final, dice, ¿han entendido todo esto? Porque no solamente oír, sino que hay que entender la palabra de Dios. Ellos contestaron, sí. Entonces le dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas. O sea que cuando tú te dedicas a enseñar la palabra de Dios, tienes que estar instruido. Tienes que estar instruido. Por eso el escriba era lo que en el Antiguo Testamento era lo que estudiaban la ley, la palabra de Dios. La palabra de Dios a través del Antiguo Testamento y la explicaban a los demás. Pero tienes que estar instruido, tienes que estar capacitado para poder expresar lo que es la palabra de Dios en sí. Eso es importante. O sea, no cualquiera puede explicar la palabra de Dios, sino que hay que tener una cierta instrucción. Hay que ser un escriba que tiene cierta preparación para entonces poder explicar a los demás el sentido de la palabra de Dios. Y eso es importante. O sea, la persona que se va a dedicar a enseñar la palabra de Dios tiene que dedicarse a estudiar la palabra de Dios para que esa palabra sea entendida y sea metida dentro en un terreno fértil donde esa palabra
se pueda desarrollar. O sea que ya has eliminado las piedras, la zarza y todo lo que ahogaba la semilla de Dios, el reino de Dios. Y ya entonces el reino de Dios crecerá libremente en ti y se hará verdaderamente grande y saldrá al exterior. Y vendrán pájaros a posarse. O sea, vendrán otras personas, se acercarán a ti para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura de este domingo es la del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, capítulos 3, versos 5 y después del 7 al 12. Es hablando de Salomón. Él fue rey, hijo de David. Y dice aquí, en aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho de que su hijo suyo, lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal, pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Esta es la sección de Salomón pidiendo sabiduría a Dios. Era el rey sabio. O sea, sabía distinguir lo bueno de lo malo. Esa es la sabiduría. Porque a veces la persona, nosotros mismos, hacemos a veces creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, él pidió la sabiduría. Hay un pasaje muy interesante cuando se presentan dos mujeres diciendo que el bebé que estaba ahí era de ellas. Las dos decían que ellas eran la madre de ese niño y querían tener el niño. Entonces Salomón hizo lo siguiente. Bueno, pues en este caso vamos a partir el niño por la mitad y una coge la mitad y la otra coge la otra mitad. Y una de ellas dijo, no, déselo a ella. Entonces él dijo, esa es la verdadera madre. Es la madre que lo que no quería es que el niño lo partieran, sino renunciaba al niño con tal de que el niño siguiera vivo, aunque estuviera con una mujer que no era la madre de él. Ese fue cosas de sabiduría que tenía Salomón en su vida por la gracia que Dios le había dado. Por eso nosotros tenemos que pedir la sabiduría a Dios. Señor, haznos ver a nosotros que podamos distinguir perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, y no lo que parece. A veces creemos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Yo me acuerdo todavía de una conversación que yo escuché de tres señoras que salían de la misa
Y estaban hablando y una le dijo, tenemos en mi casa un problema grande porque mi hija que está en el college salió embarazada. Y entonces una de las mujeres le dijo, ah, eso no es problema ninguno, que vaya a una clínica y se haga el aborto. Ahí está la parte, esa pobre mujer no tenía sabiduría, no sabía lo que era lo bueno de lo malo, porque matar a un niño, un aborto es matar a un niño, es un crimen, por lo tanto es malo. Y entonces era lo que estaba recomendando a la otra. Entonces ahí se ve la diferencia que hay. Yo sé que es un problema serio el que una muchacha que está en college salga embarazada, que tenga que interrumpir sus estudios, pero el niño no es culpable de ese problema. El problema te lo buscaste tú. O sea que no le puedes echar la culpa al niño. No puedes matar al niño para tú salir del problema. Tienes que hacerle frente al problema que tienes. Y lo que no hace mucha, la solución fácil es matar. Y estás cometiendo un crimen. Esa es la diferencia. Por eso aquí el Salmo 118 te va a decir, yo amo, Señor, tus mandamientos. O sea, amar los mandamientos significa que lo que Dios nos dice en los mandamientos es lo bueno e ir contra los mandamientos es lo malo. Y a mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Eso es caminar en el camino del Señor. Y cuando tú eres elegido para caminar por el camino del Señor, el Señor te da su gracia. Tu gracia quiere decir sus dones. Te da tu ayuda directa para que tú puedas seguir adelante. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía. Ese es estar en el tesoro. Ese es estar en la perla fina. Y odio toda mentira. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Jesucristo no vino a eliminar el Antiguo Testamento. Él respetaba la palabra antigua, sino que lo que quería era perfeccionarla. Por eso lo que quiere es la unidad entre el pasado, el presente y el futuro, que se haga una misma realidad. La lectura de los romanos, hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Si tú sigues los preceptos, todo será bien para ti porque es el amor de Dios manifestado, de aquellos que han sido llamados por Él según su destino salvador. Cuando el Señor te elige como seguidor de Él, Él te capacita para tú poder seguir adelante. En efecto, quienes conocen de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Justificar quiere decir que los libera de todo pecado. Y a quienes justifica, los glorifica. Quiere decir, los ilumina, porque gloria quiere decir doxa, quiere decir luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya con eso ustedes pueden hacer comentarios o aclaraciones, preguntas que quieran hacer sobre este, que es muy bonito este domingo. Las parábolas son cosas sencillas en que el Señor da enseñanzas profundas acerca de Él mismo.
Tienen la palabra ustedes. Muy bonitas las reflexiones del Santo Evangelio. Escuchando la palabra de Dios me acordaba de cómo el joven rico se acercó donde el Señor y le dijo que qué tenía que hacer para ganar el cielo. Ya, Y entonces le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven. quiere decir, ahí encontrarás el tesoro escondido. Así es, ¿no? Así es. Y el Señor en sus parábolas no está en términos medios, sino vende todo lo que tienes, va y compra el terreno y pues adquiere la perla, ¿no? La Preciosa. perla preciosa. Ya. Y eso tiene un poder tremendo. La palabra de Dios cuando se acepta y se deja caer en tu corazón, eso tiene un poder tremendo de crecimiento, de transformación, de toda la vida del pueblo. Esto hablo por mí en la palabra de Dios cuando yo la recibí con pleno conocimiento, ¿no? No es que antes no lo hubiera tenido, pero me faltaba sabiduría para saber que lo que yo había hecho era tremendo, ¿no? Ya, Que había pecado, que le había ofendido a Dios. Cuando yo caí en cuenta de eso y recibí la palabra, eh, tuve una conexión, pero muy bonita con el Señor. No que se me haya parecido, no, sino que en mi corazón me sentí perdonado y me sentí ligero, libre de toda culpa. Y exacto. eso hizo que mi vida cambiara, Ya, que comenzara a ver las cosas de forma diferente, que comenzara a ver a los hermanos como verdaderamente son, hermanos, ¿no? Y, y bueno, sí añoro, sí añoro un poco volver a tener esa sensación, ese impacto tan tremendo que yo sentí cuando recibí en esa forma la palabra del Señor. magnífico. Ya, Bueno, esta semana también ha sido una enseñanza muy, muy bonita en el Evangelio de todos estos días, porque nos habla sobre las parábolas y cada día en estos días el Señor pues nos ha mostrado cada día tres parábolas que son bien importantes. La del sembrador, la que vamos a escuchar el domingo, la que escuchamos el domingo pasado. Entonces eso nos llena de alegría porque cuando entendemos las parábolas y la hacemos nuestra, porque no solamente es entenderla, sino que la hagamos nuestra, que se refleje en la vida diaria de uno, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en fin, en cualquier parte que uno vaya, ahí es donde uno dice que siente alegría de haber interpretado bien las parábolas del Señor. Tienen una exacto. enseñanza muy, muy, muy maravillosa como la de este domingo, que es excepcional porque realmente muestra la alegría de poder entender Exacto. esas tres parábolas que el Señor nos enseña. Exactamente. Em, la que usted decía del grano de mostaza es también una palabra tan significante que uno ve que esa semillita tan menudita, ¿quién iba a pensar que esa semilla iba a germinar y a crecer un árbol
tan gigante en el que podían anidar las aves, y eso hace que uno pues se proyecte de esa manera. Obvio, como usted lo decía, necesita también uno esa sabiduría para entender, para comprender y para llevarla a la vida diaria. Exactamente. Así es, así es. Eso no deja tampoco de decir que uno no va a tener dificultades, porque por obvias razones las dificultades siempre van a estar ahí, pero cuando uno ya aprende y se apropia de esas parábolas, pues uno sabe que va a encontrar el camino y la puerta abierta para que el Señor le muestre a uno pues esa sabiduría que Ya, uno necesita. Entonces, esta semana ha sido de mucha, desde la semana pasada hasta toda esta semana, ha sido de mucha alegría poder comprender, y aún yo escucho todos los días la misa, y aún después de la misa me queda como la reflexión. ¿Será que entendí bien? ¿Será que es así? Que tengo que ser cada día más dócil, que tengo que ser cada día menos, em, menos impositiva, por ejemplo. Entonces es de verdad que lo llena a uno y lo regocija, le regocija a uno el corazón entender las parábolas. Además que el Señor enseña no a sus discípulos, sino enseña al que no sabe a través de las parábolas. exacto. Entonces es bien, bien, bien importante. Mira, hay un ejemplo que del siglo pasado, la doctora Edith Stein. Ella era doctora en filosofía y fue profesora en la universidad en Alemania en la década de los 20. Eso era extraño que una mujer pudiera estar en la universidad en aquella época. Y ella era judía de nacimiento. Cuando en su niñez siempre ella fue a la sinagoga con su madre y oraba con los salmos ahí en la sinagoga. Cuando llegó a ser adolescente, pasó a vivir con su hermana en la capital y en la escuela ya pasó a ser atea. Ella se declaró atea, o sea, no creía en nada. Siendo profesora de la universidad, ella era atea, pero se relacionaba con otros profesores que eran protestantes de las grandes denominaciones, no sé cuál denominación era, pero se relacionaba con ellos como una cuestión social, porque trabajaban ahí mismo, eran compañeros de trabajo. Y ahí ocurrió un problema que fue que en la guerra, el esposo de una de ellas murió en la guerra y ella se quedó viuda con 27 años y tres niños. Tres niños. Entonces el grupo le dijo a ella, tú tienes que ir a consolarla. Ella en el camino decía, pero ¿qué le voy a decir yo si yo no creo en nada? ¿Qué le voy a decir? Cuando ella llegó a la casa, pero por disciplina, ella fue. Se la encontró sentada en el sofá. Ella estaba, las lágrimas le caían, pero tenía una serenidad tan plena que, que causaba efecto. Y entonces dijo, esta gente tiene algo que yo no tengo. Y entonces digo, yo tengo que encontrar qué es lo que tienen ellos que yo no tengo. Otra ocasión tuvo que cuidar los niños porque el matrimonio iba a salir y entonces ella tenía que quedarse en la casa esa noche para cuidar a los niños. Pero en la biblioteca que ellos tenían se encontró con la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Esa noche no durmió, se la leyó completamente en esa noche. Cuando ella terminó de leer la vida de Santa Teresa de Jesús, dijo, aquí está la verdad. Eso es lo que ella buscaba, la verdad, el tesoro escondido, la perla preciosa. Y entonces dijo, yo tengo que entrar en la iglesia católica, siendo judía.
Entonces fue a la iglesia católica y le dijo al cura, quiero bautizar. El cura tenía más de 30 años. Y el cura le dijo, bueno, hija, es que tienes que saber el catecismo. Entonces le dijo, deme un catecismo. Se lo dio. A los 3 días volvió y le dijo, ya me lo sé. Y entonces el cura, hágame preguntas. Era un cerebro, ella era un cerebro. El cura le preguntó la pregunta y dijo que todo lo sabía. Entonces la bautizó. Y los padrinos de ella fueron los protestantes. Los profesores protestantes fueron los padrinos de ella. Entonces después viene, profundiza en la palabra y decide hacerse carmelita descalza, monja carmelita descalza. Y entra en el convento de las carmelitas. Pero como era judía y en Alemania estaban los nazis en el poder, la empiezan a perseguir y entonces la orden la traslada a Holanda, fuera de Alemania, pensando que ahí iba a estar a salvo. Pero los nazis invaden Holanda. Como sabían, ellos conocían quién era ella. Van al convento y la sacan del convento con hábito y todo. Y la llevan a la comisaría. En la comisaría le quitan el hábito, dice, unas mujeres que parecían hombres. Dice ella le pudo pasar una nota a las madres superioras diciéndole, cuando yo me sentí desnuda porque me quitaron las ropas, es cuando más cerca me he sentido de Jesucristo, porque pensé en mi interior que Él también fue desnudado al pie de la cruz antes de ser crucificado. De ahí la pasan al campo de concentración de Dachau. Ella muere en la cámara de gas. No tenemos nada, no tenemos nada de la... Cuando ella estaba en el convento, las otras monjas no sabían quién era ella. Solamente la superiora sabía quién era ella. Entonces ella no sabía coser, no sabía cocinar. Y entonces las otras monjas decían, pero qué mano más torpe tienes, no sabes hacer nada. Ella todo lo aguantaba con humildad, sin contestar nada. Hasta que la superiora le dijo, no, no vas a estar en esos trabajos. Tú vas a dedicarte a escribir. Ella tiene varios libros, pero el último que escribió, yo no lo he podido leer porque ella es un tratado sobre el Evangelio de Juan, pero solamente está publicado en alemán. O sea, que no he podido leerlo. Pero he leído otros libros de ella. Entonces es una espiritualidad tan grande en ella, siendo judía. Una de las cosas que ella decía en la oración, óyeme, nosotros tenemos la misma sangre, somos de la misma raza, dirigiéndose a Jesucristo. Es algo grande, o sea, es copatrona de Europa, es de los cerebros eso, y la vida de ella fue así, o sea, buscando la verdad, buscando el tesoro escondido, buscando la perla preciosa, hasta que la encontró precisamente ahí en esa forma. Pero ella buscaba la verdad, pensando, esta gente tiene algo que yo no tengo. Es algo entonces el nombre de ella como monja era, y el nombre de santa es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Santa Teresa, porque fue Santa Teresa de Ávila la que le llevó a ella a encontrar la verdad, y bendecida de la cruz, porque la cruz de Cristo es la que ella encontró la realización de su vida. Un ejemplo grande, cómo ella pasó por diferentes etapas hasta llegar a encontrar el tesoro escondido, la perla preciosa. Mujeres extraordinarias en la vida de la iglesia, ¿no? Ah, sí, eso es un cerebro, es algo especial de esa mujer. Eh, estaba escuchando un video de Santa María Magdalena, porque Ajá, este miércoles fue el la fiesta, 22, ¿no? Santa María Magdalena, ya, Ajá. Qué ya. barbaridad, qué cosa tan linda. Pero a pesar del amor que ella le tenía a Jesús, ella no creyó en la resurrección en principio, ¿no? No, ella creía que se habían robado el cadáver. Claro.
Entonces fue cuando él se le aparece y ella cree que es el jardinero. Pero cuando él le dice María, por la voz lo reconoció. Y entonces él le dice, vete y anúnciale a mis apóstoles que yo he resucitado. Por eso ella es el apóstol de los apóstoles. Ese título es bonito, ¿no? Porque Ajá, el Señor le honra bastante. Primero siendo ella la primera, como tú la dices, primera, que después de se la Virgen encuentra con el María, resucitado. no sé, yo también creo que primero fue la madre, Yo sí creo que él se le ¿cierta? apareció a la Virgen en particular, Sí, pero él quería que ella fuera la que le anunciara a los apóstoles que estaban escondidos en la casa por miedo a los judíos que él había resucitado. Y fue ella, por eso él le dijo, ve y dile a ellos. Ya, ella estuvo en el pretorio cuando le acusaban al Señor, estuvo en las vías dolorosas sosteniendo y a al la pie de la Virgen. cruz, Bueno, cuando que murió. aunque yo creo que era la Virgen quien sostenía a todos, ¿no? Porque la madre, a pesar del dolor, ella sabía que su hijo iba a resucitar, debió saber ella. Y estuvo ahí, estuvo al pie de la cruz. Ahí estuvo. Mañana es Santiago, Santiago Apóstol, es mañana. O sea, ese Santiago, el hermano de Juan el Evangelista, o sea, hijo del Zebedeo, fue Hijo de Zebedeo. el primer apóstol que murió mártir. O sea, Jesucristo fue crucificado en el Sí, año 33, Santiago fue martirizado en el 42. Herodes fue el que a los 9 años. lo, lo martirizó. Entonces, es mañana Santiago, Ujú. Santiago Apóstol. La vida de los apóstoles bien bonita. Exacto. Y era Testimonio. Era Pedro, Santiago y Juan, fue ese trío de apóstoles que estaban más cercanos a Jesucristo, porque fue los que estuvieron en la transfiguración, solamente estaban Pedro, Santiago y Juan. En Getsemaní, los que se acercaron a él y estaban cerca de él eran Pedro, Santiago y Juan. Cuando resucitó a la hija de Jairo, los que entraron en la habitación con Jesucristo eran Pedro, Santiago y Juan. O sea que había una cierta predilección. Debió ser esa distinción que él le hacía entre los demás apóstoles, debió ser por el amor que ellos le tenían. Me Exacto, bueno, imagino porque Juan igual estuvo al pie de la cruz con María Magdalena. exacto. Pero Ujú. Santiago no estaba, ni Pedro tampoco estaba. Hay Pedro lo había una, negado. ujú, hay una explicación, si se quiere, que los apóstoles no estuvieron presentes ahí porque ellos corrían peligro por cuanto los estaban persiguiendo. Pero Juan estaba ahí, Claro, posiblemente por ser joven y estar con la Virgen, pero estaba ahí, lo dejaran tranquilo. El único, el único. el único. Y las mujeres tuvieron las tres, ¿no? Exacto, las tres Marías. Tuvieron las tres. María Magdalena, María de Cleofás y María, la Santísima Virgen. Así es, Rafael, muchas gracias por por nada. darnos esta clase. Le agradecemos a Dios por tu vida, Rafael. Y los invitamos, hermanos, para que nos acompañen en agosto, el 13 y el 27. Oportunamente les haremos llegar el calendario de todo el semestre. Muy En bien. el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que Amén. estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los